Claro, interesante Porque yo pregunta. nunca he sido juez penal, siempre me dediqué a ser magistrado de la jurisdicción civil. Considero que en relación al punto que usted plantea, a nivel macro, hay que ver que hay prácticamente una tensión entre lo que podríamos denominar lo que es el derecho y lo que es el poder. Entonces, el derecho penal como coerción penal es uno de los puntos quizá más graves o más radicales que puede cometer el Estado contra un ciudadano. Es la pérdida de la libertad. Exacto. Ok, ahí vamos entrando. Es la pérdida de la libertad. Entonces, ese es un punto muy relevante, porque es una intervención en el bien más preciado que tiene un individuo. Pero por otro lado, también está que el Estado tiene que perseguir los crímenes, pero tiene que respetar una serie de garantías para que sea un proceso justo. Entonces, con la prisión preventiva también se da un caso, que el derecho también se mueve con otra tensión, que es garantía y eficacia. La sociedad realmente quiere que se condene a lo que son imputados de un delito, quiere eficacia. Pero también del otro lado, hay una serie de garantías que se deben de respetar, que no solamente está en la Constitución Dominicana, sino que están en instrumentos internacionales de derechos humanos, que tienen rango constitucional. El artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y como quiera existiría. Sí, es un derecho interno. Y la Convención Americana de Derechos Humanos. Claro. E inclusive la presunción de inocencia está en la Declaración Francesa de 1789. Entonces, el punto es que cómo se ejerce el derecho procesal penal. Nos decía Binder, que vino en el 98 a trabajar con nosotros en Finjo, la reforma, que prácticamente él lo definía, es la capacidad que tienen unos hombres de encerrar a otros hombres en jaula. O sea, el Estado cuando le dice a una persona 10 años de prisión es como si le cortara un brazo. Es un acto de violencia también. Lo que pasa es que es un acto de violencia legitimada porque busca un bien mayor. Por eso el derecho, yo no sé mucho de eso. el derecho no puede producir el Estado no puede producir más violencia que la que pretende evitar. Pero la verdad es que hablar de presunción de inocencia cuando a ti te mandan a prisión preventiva por 2 años es mero discurso. Claro, porque es una pena. El Estado puede encerrarte por 2 años sin enjuiciarte. Decir que tú te presumes inocente, pero tú te vas preso por 2 años, diciéndome, bueno, págame por adelantado una parte de tu culpabilidad y vamos a tenerla de este lado. Mientras tanto, vamos a ver si te celebramos un juicio. Pero es más grave, Valbuena, es una condena sin juicio. Claro que lo es. Como ya tocamos el tema, ya entramos preventiva, es una condena sin juicio. Vamos a juicio. entrar, ese es el tema que queremos. ¿Cuál es la percepción que tienen ustedes sobre la imposición de esa medida, que ya la Constitución dice que debe ser la excepción, no la regla? Debe ser la última ratio. Y da la impresión como que los tribunales solamente imponen prisión preventiva y tenemos los centros de reclusión también llenos de presos. Yo le voy a decir qué es lo que pasa en la práctica. Vamos a ver. Lo que pasa en la práctica, porque también yo abrazo completamente el discurso jurídico desde los derechos humanos, pero eso no me exime de ver qué ocurre en la realidad. La realidad es que en República Dominicana existen escenarios para castigar paralelo. Existe un escenario público que se manifiesta a través de los medios de comunicación y de las redes sociales que en muchos casos predeterminan cómo un tribunal va a operar. Sí. Porque a menos que el juez tenga la piel de cocodrilo, cuando la prensa o los medios, cualquier tipo de medio, señala a una persona como responsable de un hecho, e incluso en esos medios incluso se hace valoración de pruebas, se analiza información que se le suministra y ellos hacen un enjuiciamiento que recibe en muchos casos el aplauso de la comunidad en relación
con ese imputado en particular. Que contamina al juez. Cuando Y usted que va, contamina al juez. exacto, Que el juez que contamina al juez. vive dentro de la sociedad, Sí. lee los periódicos, tiene redes Sí, sociales, sí, está en contacto con toda esa información. Y cuando el asunto llega al tribunal, Está en su barrio con su familia. Que le puede- así mismo, y Exacto. también Ese bandido percibe la inseguridad Sí, también como está parte de todo, la sí, sí, comunidad. Es una labor de verdad que demanda un esfuerzo muy particular, que el juez aprenda y que reconozca que su rol está por fuera de lo que la percepción social, la alarma social habla con respecto a la existencia del crimen. Hay jueces Y en que debe Berlín. colocarse a ver el caso, Hay jueces en Berlín. a ver el caso Entonces, perdón, en esa pero está condición. interesante, escúcheme que lo interrumpo para que no se me vaya, lo que dice. Entonces, la figura de la coerción viene siendo entonces un elemento contradictorio al principio de la presunción de inocencia. Sin ninguna Hay una duda. tensión. Sin Totalmente, ninguna duda. totalmente. Hay Totalmente ninguna duda, para que pero- tú le instalas es que- esa Pero, presión, sí. pero hay un temita que es importante verdad, para comprender por qué en un Estado de Derecho se acepta que una persona pueda ser encerrada antes del juicio. Es verdad, en términos funcionales no existe ninguna diferencia entre la pena que le impone a tantos años un tribunal a una persona y la medida de coerción que impone un juez de la instrucción cuando conoce una medida de coerción. ¿Por qué? Porque en ambos casos esa persona va a una prisión en condiciones semejantes, a veces más desventajosas que las que tienen los presos definitivos, De condena. los condenados, Sí. porque no tiene acceso a una serie de derechos que se les reconocen a los otros y no se les reconocen a los que están en condiciones de prisión preventiva. Esa identidad funcional, vamos a decir, entre prisión preventiva y condena, se tolera en una democracia apuntando a los fines que se persiguen con cada una. Una pena ya tiene un fin resocializador, sobre todo, aunque no se debe desconocer que también existe la vindicta, existe también el deseo de castigar al que viola la ley. Y la prisión preventiva tiene un fin distinto. Si en una democracia nos apegamos a que se puede dar prisión preventiva en aquellos casos en que sea indispensable para asegurar los fines del proceso y la actuación de la ley, estaríamos en condiciones de entender que es un mal medianamente necesario. Esa restricción tan grande al principio de inocencia. ¿Por qué? Porque también el Estado tiene el interés de que se conozcan los casos y que las personas no se valgan de estrategias para escapar el curso de la Sí, no, justicia, estamos vamos a decir. claros. Entonces, siempre que se cuide de tener esos fines para la prisión preventiva, podríamos decir que es un mal que hay que tolerar en alguna medida, El problema en República Dominicana radica en otra cosa, es que la prisión preventiva se ha convertido prácticamente en regla. Y digo en regla porque si tenemos que más del 60% de las personas que están en prisión lo están por prisión preventiva, estamos como cuando estaba el Código de Procedimiento Criminal vigente, en que para poner a una persona en libertad por fianza, por ejemplo, que era la única manera después que se dictaba un mandamiento de prevención, tenían que existir razones poderosas. O sea que no se partía de la inocencia de la persona, sino que se partía de su culpabilidad para determinar dónde iba a pasar tiempo antes del juicio. Y la Y la famosa íntima convicción. Exacto. Y Y aparte sí. de eso, y el fin de la reforma, que era aparte de eso, Sí. la reforma fracasó en Óigame, cuanto a eso. sí. Pero no Claro fracasó, que sí. no fracasó porque en la norma esté mal puesto. No, no. Exacto. Fracasó exacto. porque la práctica jurídica, La dañó. digamos que la fuerza de la Inquisición, de alguna manera ha La cultura. forzado Sí. la necesidad de utilizar esas medidas en las condiciones en que la Constitución demanda y la ley procesal organiza. O sea, incluso la reforma de 2015, que modificó el Código Procesal Penal, permite que la alarma social pueda ser una causal de prisión preventiva. Lo permite. O sea, Algo tan subjetivo. es una cuestión que, bueno, apunta a una escuela que uno creía superada de profilaxis criminales. O sea, que usted Exacto, puede exacto. utilizar el proceso penal para conjurar la alarma social y calmar la sociedad y para limpiar, por ejemplo, a los que usted cree que son peligrosos en una sociedad. Usted utiliza la prisión preventiva porque usted utiliza mucho y usted entiende que en ese grupo de muchas personas bajo prisión preventiva hay muchos criminales también y mientras tanto esos no están en la calle, Exacto, vamos a decirlo, una manera de verlo. Están neutralizados. Entonces, supuestamente. el tema de los fines de la prisión preventiva es el tema cardinal para determinar si un país respeta medianamente los límites
proporcionales para que podamos hablar de la existencia de un Estado de Derecho. Y el problema de la inseguridad al momento de la determinación cuándo procede prisión preventiva o cuándo procede una distinta, está también muy vinculado a los términos de razonabilidad que utiliza el juez para manejar lo que son la presentación del caso específico y cuáles son los méritos que existen para examinar si una persona se va a fugar o no se va a fugar, si una persona puede obstaculizar la investigación, por ejemplo, que son elementos que se utilizan para determinar prisión preventiva, pero resulta que en la mayoría de los casos usted lee una resolución sobre prisión preventiva y lo que prima en ello es la voluntad del juez de imponer tal o cual medida. Eso tiene una raíz que viene desde la persecución, porque el Ministerio Público en una gran cantidad de procesos solicita prisión preventiva incluso cuando no es necesario, y también tiene que ver con la falta de control de quien tiene la responsabilidad de juzgar, que está en la obligación de detenerse a pensar cuál es la medida necesaria para un caso específico y no partir solamente de que le han solicitado para un caso determinado prisión preventiva, que creo que es una cosa importante. Hablando un poco, sí, de manera muy breve. El tema es que la prisión preventiva, dentro de la medida de coerción, es la última ratio. Los localizadores, arresto domiciliario, Sí, etcétera, la presentación etcétera, de... todo eso. Entonces, el tema es, Sí, está usando mucho eso. el tema de fondo se reduce a que esa medida es muy excepcional. Es una medida excepcional. Y como decía el profesor Balbuena, nada más se justifica con fines procesales. O sea, no con fines de tener una persona prácticamente en prisión, buscando otros fines que la gravedad del caso o como una sanción anticipada, una pena anticipada que después se va a computar con la sanción definitiva en caso de que se imponga. Entonces, desde esa perspectiva, inclusive, si una persona se dedica a estudiar el derecho procesal penal, se va a dar cuenta que respecto a la presunción de inocencia, es uno de los temas más debatidos. Inclusive, en la Constitución de Puerto Rico, dice que respecto a la presunción de inocencia es absoluto. Pero sin embargo existen leyes que permiten el encierro. Exacto. Pero de manera Pero muy en su generalidad la imposición de fianza. La americana es constitucional. En su generalidad la imposición de quiero decir fianza. constitucional, pero Sí, ¿cuál es? En un 99%. Pero ¿cuál es el punto? Por Imposición de ejemplo, fianza. una obra como Derecho y Razón, que es una obra emblemática del derecho penal y procesal penal, de Luigi Ferrajoli, un italiano de los grandes tratadistas del derecho procesal y penal. Por ejemplo, él dice que lo único que puede justificar al fin y al cabo una prisión preventiva es la fuga. Descarta inclusive los aspectos procesales, porque él dice que cómo le van a decir a un Estado que tiene, como decía Valentín, todo el poder de que un ciudadano, si está afuera, puede protocolizar pruebas, etcétera, etcétera. Solo en ese caso. Igual que Alberto Binder, nada más lo justifica en ese solo caso. Por fuga. Entonces, inclusive hay autores que dicen que en una sociedad como la de hoy, globalizada, donde la información Y la tecnología te detecta fácil. Los geolocalizadores ya. Exacto. Hay una prisión domiciliaria, una prisión domiciliaria con un un localizador. Entonces, es fácil localizar a una persona. Inclusive, dicen algunos autores, vamos a suponer que es verdad que se fuga. El hecho de vivir en estado de fuga no es otra sanción tan fuerte como estar detenido. Lo que pasa es que andar clandestino, lo que pasa es que hay un valor escondiéndose. simbólico Sí, entonces, del derecho penal. La gente necesita ver que se hace justicia. Sí, no, claro, la efectividad Ver del que derecho. el La acusado efectividad. es enjuiciado y recibe sanción. La persona no se satisface con ver que una persona escapó al proceso, aunque esté sufriendo angustia, porque eso no responde a las expectativas. Pero yo estoy hablando de lo que dicen algunos autores. Una tercera opinión, además de que estoy conteste con lo que han dicho los maestros. Y la prisión preventiva no es más que la suspensión del derecho al libre tránsito de manera provisional. De hecho, el Código Procesal...
Hay alguien tomando. Te afecta que tú no puedes hacer operaciones. Ahí, Corporal. sí, porque hay algunos casos de relevancia, ¿no? Está Que te le privada. hacen oposición a la cuenta, te confisca también todo lo que tú tienes, congelan. sí, te congelan, embargo y todo. De verdad que se deriva de ahí una serie de supresión de derechos extraordinarios. Hasta el teléfono te quita. Sí, y mire, usted decía, los defensores públicos Sí. reciben casos de todos los tipos. Y nosotros somos más de medio que de resultado, porque al final el juez va a fallar y va a juzgar de conformidad con las pruebas. De hecho, ese caso Chaman Chacra fue un defensor público que lo llevó. Sí. Y la mayoría de esos casos generalmente caen en la defensa pública. Mire, En esos casos así no es bueno ayudarlo mucho. sí. No, uno hace, mire, lo que pasa, yo recuerdo, Balbuena y Cruzeta, yo recuerdo que cuando se promulgó el Código Procesal Penal en el 2002 y se publicó en el 2004 y se hizo ya... Se socializó exacto. Yo recuerdo que los medios, abogados, la comunidad jurídica decían que con este código todo el que comete un hecho va a estar en libertad. O sea, que es un código de corte extraordinariamente garantista. Y ha pasado todo lo contrario. Sí, y ha pasado... Es verdad. Pero se sigue afirmando, y ha pero se pasado, sigue afirmando sí, que el código sí, no y ha vuelve. pasado todo lo contrario. Es tan Número, así, número. Balbuena decía respecto al código de instrucción criminal, nosotros teníamos en esa norma que un hecho que acarreara una prisión hasta 2 años, la fianza era obligatoria. En este caso, No hay fianza. no hay distinción. No hay O sea, por eso es que hay un montón de casos que tenemos. Entonces, esto ha supuesto un retroceso, entonces. Vamos a decir que la aplicación práctica. Código Sí, en la penal. práctica. por eso está trabajando el Poder Judicial el tema de la optimización del proceso penal, porque de verdad que nos hemos estancado en el tiempo respecto al tema del debido proceso, el plazo razonable y otra cosa. Y vamos para 20 años. ¿Cómo es Sí, ya vamos por 20 años. 2 décadas. Vamos para ¿Cómo es 20. posible que todos los casos se judicialicen? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que los casos de Pocamonte y de Bagatela se judicialicen? O sea, lleguen a la jurisdicción penal. Exacto. Entonces Hay se mucho cargan que los decir. defensores, se Una cargan parte. los ministerios públicos, se cargan los abogados privados y se carga también el sistema, el Poder Judicial. Entonces, lo que pasa es que no le hacemos caso a la norma ni a la ley. El principio número 2 del Código Procesal Penal establece: el Estado es responsable de llevar a la jurisdicción penal aquellos casos que sean de relevancia. En los demás casos, el Estado procurará medidas alternas a soluciones de conflictos. Eso nadie lo ha leído. Sí, O sea, el principio número 2, o sea, que es la entrada al Código Procesal sí, pero- Penal. Pero mucha gente como que lo pasa por alto. No, Ese detallito. es que no le hacen caso. No hacen Al caso. principio de legalidad no le hacen caso. Y nosotros tenemos más de 5 medidas alternas en el código. 7. Que no tienen que ser necesariamente. Que no tiene que ser necesariamente prisión preventiva. O sea, nosotros tenemos una maratónica imposición de prisión preventiva aquí, extraordinaria. Y a mí me parece que ese maratón de imposición de prisión preventiva, Eso hay que discutirlo. usted sabe cuál es la situación. Cómo se percibe que la seguridad social, ¿no?, ciudadana va en incremento, se está incrementando la delincuencia, los asaltos, bueno, los delitos y los crímenes. A mí me parece que la percepción de esos funcionarios es que judicializando todos los casos entienden que va a disminuir la criminalidad en la sociedad dominicana. Es un error. Están totalmente equivocados. Totalmente. Yo quisiera ver qué proyecto, qué plan estratégico tenemos nosotros como sociedad para disminuir el aumento de la inseguridad social que tenemos aquí en República Dominicana.
Yo no he visto ese plan. Entonces, creemos que la imposición de prisión preventiva vamos nosotros a disminuir. Una política criminal Por- nada. porque fíjense, nosotros tenemos, o sea, hay el que inf- desconocer para el que inf- incluya en el perdóname. análisis el valor simbólico de la prisión preventiva. Exacto, para enviar exacto. mensajes. Claro. Exacto. Y no disuade, de verdad que al final no disuade. Porque Aparte que tampoco tenemos a dónde meterlos a los preventivos. tenemos O más tampoco- delincuentes fuera porque que no dentro. caben, pero que no caben tampoco, no hay dónde meterlos. Tenemos más delincuentes afuera que adentro. Es verdad. Entonces se están disuadiendo con el tema de la imposición de prisión preventiva. Nunca va a pasar, nunca. Porque ¿Qué tenemos... recomendarían ustedes? ¿Que volvieran a las 5 o 6 fórmulas antes que llegara esa... Bueno, a mí yo lo enfocaría O sea, desde el sí. punto de vista de cómo debe operar el órgano requiriente, Sí. cómo deben trabajar los fiscales y cómo deben trabajar los jueces. Antes de judicializar. No solamente en relación a los procesos que le llegan, porque fíjense, la idea de solución del conflicto de la ley procesal, o sea, el que existan medidas alternativas, parte de una idea de que el Estado no es capaz de procesar todos los delitos que se Exacto. cometen. Esa cifra negra de los delitos que cometen, el Estado no podría nunca procesarlos todos. Entonces es parte de la idea de que del cúmulo de asuntos que lleguen que lleguen a la justicia de delitos que se cometan, el Estado tiene que seleccionar lo más grave para procesarlo, porque a través de eso más grave es que se va a enviar el mensaje de que hay una Cuando persecución usted habla del eficaz Estado, al delito. ¿a quién representa? ¿Quién en este caso tiene esa capacidad Para seleccionar. para seleccionar? El Ministerio Público es que selecciona qué va a justicia, qué se judicializa y qué va a una medida alternativa. Perdón, Pedro, pero Y sistemas como el norteamericano, debe ser para, una para, política para que criminal, usted vea un que diseño de política criminal que no la tenemos. no, también, Exacto, pero digo exacto. yo en la práctica, Sí, sí, en la sí, práctica, para hablar del anclaje práctico de esto. Estados Unidos resuelve por vía alternativa aproximadamente el 97% Exacto. de los casos que le llegan. El plea bargaining. O sea, Así es. existe un sistema instalado 97% por vía administrativa. que resuelven por vía alterna, o sea, que no Vía llegan a alterna, juicio, ok. por acuerdo, Acuerdos. por subvenciones condicionales, por probation. Sí. Eso es la única manera, eso es lo que le ha permitido a Estados Unidos exhibir el sistema que tienen, porque los procesos que ellos enjuician son solamente los más graves. Y para los demás, ellos lo resuelven de otra manera.